Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 16 de octubre de 2020. Estamos con Alejandro Abal, buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto, Susana, verte de nuevo. Sí, Buen día, Gonzalo. Buen día, Juan. Ahí está, Alejandro ya presentó a todos, porque están también Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días a todos, un gusto reencontrarse como siempre. Y Susana Mangana, que ha estado otras veces en la mesa de los viernes y que hoy vuelve invitada. ¿Cómo te va, Susana? ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días, Alejandro. Yo también os extrañé mucho, os eché mucho de menos en estas semanas que por razones de trabajo falté. Así que buen día para todos los compañeros de mesa, Gonzalo, Juan, y para la audiencia, muy querida audiencia. Sí, estás muy sonriente, te vemos muy sonriente. Estoy contenta. Además, donde estoy brilla el sol. Aquí no hay niebla, no es ni fu ni fa aquí, Gonzalo. Acá empieza a despuntar el sol, esos rayitos que calientan el día. Pero estás acá en Montevideo. Se avizora el fin de semana. ¿Estás en Montevideo, Estoy Susana? cerca, ¿no? Estoy con Quita de Pando. Estoy en la Escuela Militar de Aeronáutica, concretamente. Ah, bueno. ¿Viste los problemas que tenemos, no? El otro día con uno de Portugal, ahora con una que está en Pando. ¿Y qué pretenden de mi climatología? Vamos al primer tema. La cantidad de personas que hablan español aumentó 30% en la última década gracias al crecimiento demográfico en Latinoamérica y a la comunidad hispana de Estados Unidos. Mientras tanto, el número de estudiantes del español creció 60%. Los anuncios fueron realizados ayer por el Instituto Cervantes en su informe anual. Hay más datos. En Internet, el español es la tercera lengua más utilizada. 7,9% de los usuarios se comunican en la lengua de Cervantes, por detrás del inglés, que es el claro líder, 26%, y el chino, 19%. El informe detalla que en la mayoría de las plataformas digitales como Facebook, LinkedIn, Twitter, Wikipedia, el español es la segunda lengua más utilizada. En cuanto a la producción científica, el inglés sigue siendo de lejos el idioma preferido, aunque en la última década el español se ha consolidado como segunda lengua de comunicación científica, por delante de otras como el francés o el alemán, sigue destacando este documento. El idioma español se sitúa además como la segunda lengua más importante en el ámbito internacional. Es el tercer idioma más usado en la Organización de las Naciones Unidas y el cuarto en la Unión Europea, donde la salida del Reino Unido justamente ha beneficiado el peso relativo de este idioma. El español está en gran expansión, goza de excelente salud, aseguró en el acto de presentación la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya. A varios de ustedes les llamó la atención esta serie de números, estos datos. Por ejemplo, Juan estaba muy entusiasmado con el tema. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy un gran defensor del español y del carácter internacional del español, y además en este momento en el Uruguay hay un proyecto de ley del diputado Pasquet que viene a llenar un vacío sobre declararle el español como lengua oficial. Problema en el cual no vamos a entrar porque si no nos perdemos. Pero ya lo discutimos en otra tertulia, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría entrar entonces ¿por qué la defensa del español, ¿no? La defensa del español como idioma importante. Las tres lenguas mayores son el mandarín, sin duda, por muerte, luego el inglés y luego el español. Si la tercera o la segunda es el español, eso es discutible, depende de qué se mida, como ya sabemos, como ya vemos inclusive en los ejemplos. Pero si analizamos estas tres lenguas, hay grandes diferencias. Por ejemplo, el mandarín no es una lengua internacional, es la lengua de un solo país. Mientras que tanto el inglés como el español son lenguas de diversos países. Esa es una primera gran diferencia entre las dos, lo cual el carácter internacional lo poseen el inglés y el español, no el mandarín. En segundo lugar, hay una cosa mucho más importante, que es que el español es posiblemente la única lengua de todas las que se hablan en el planeta que tiene una organización internacional de registro y de normalización y de fijación, que es la ASAL, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es decir, hay 22 academias que se ocupan de la lengua española internacionalmente y que se reúnen
y que preparan lo que es precisamente el diccionario de la lengua española. Y por favor, acá hago una invocación. El diccionario no se llama más Diccionario de la Real Academia Española, se llama Diccionario de la Lengua Española, porque precisamente ha avanzado en forma muy importante el carácter internacional del español como tal y la contribución española de los diversos países. Entonces, el español, precisamente, a diferencia del inglés, siempre careció de academia y de institución reguladora y fijadora. Es decir, la función de las instituciones no es dictar cómo es la lengua, sino es fijarla, es decir, advertir cuáles son los cambios que en la lengua se producen y ponerse de acuerdo sobre cómo se deben usar correctamente. Bueno, creo que por todo eso es muy importante resaltar el carácter internacional de la lengua española y el carácter de que tiene un gran futuro respecto a sus otras dos grandes competidoras. Creo que por ahora quiero decir eso. Luego ya habrá tiempo de decir otras cosas. Eso que acabas de decir, bueno, que también está planteado en el informe, puede sorprender a muchos, ¿no? ¿Cuánto tiempo existió el temor en el sentido contrario, ¿no? De que, no digo que no tuviera futuro el español, pero de que podía estar en retroceso, ¿no? No, dice Juan, no, hace con la cabeza. Susana, vamos contigo. Ya que te tenemos ahí, creo que no podemos desaprovechar la oportunidad de escucharte cuanto antes. Y capaz que empiezo con una pregunta que viene de la audiencia. Mariana quiere saber, ¿el término correcto no es castellano? ¿Es idioma español o es castellano? Porque en España se hablan diversas lenguas, dice el oyente. Si me permitís, yo quiero decirle, el término correcto es italiano y no toscano, a pesar de que es la misma situación. Es decir, el dialecto toscano es lo que hoy es el idioma italiano. El dialecto castellano es lo que hoy es el idioma español. Punto. Bueno, yo perdóname, Susana y Emiliano, yo discrepo con Juan. Para mí las lenguas son el gallego, el vasco, el catalán y el castellano también, porque hay una región de España de donde proviene el castellano. Pero mis antepasados no eran de Castilla, eran de Galicia, del País Vasco, de Cataluña. Y bueno, pues reconozco todas esas lenguas como tan españolas como el castellano, en cuanto que el origen es el territorio de la actual España. Pero en fin, es nada más que una reivindicación simpática que hago de la lengua vasca, del gallego y del catalán. Y del andaluz también. Nos quedamos sin saber qué decía Susana, ¿entonces? Sí, y yo hablo de la lengua castellana, pero el idioma español, no sé, como que yo creo que ya hoy esto está un poquito superado, esa discusión, por lo menos para mí, ¿no? Hablamos de aprender español, internacionalmente se habla de aprender el idioma español como uno habla o aprende inglés, francés o el chino mandarín, justamente. Quería corroborar, y ahí coincido con Juan, esta vez sí, me parece que es importante entender también el trasfondo de ese informe del Instituto Cervantes, que vamos a aclarar un poquito a la audiencia qué son los institutos Cervantes. Son una herramienta más de la acción exterior de España, sí, del Ministerio de Relaciones Exteriores, podemos ver que hay competencias de educación y cultura, pero creo que han sido clave a la hora de posicionar a España internacionalmente y sobre todo de servir como herramienta para el comercio. Es decir, no olvidemos que es más lento ese proceso de afianzar la llegada a otro país, la penetración por la vía cultural, pero ciertamente es mucho más sólida esa manera de llegar a otros mercados, a otros países. Justamente si ha aumentado el número de estudiantes de idioma español en el mundo es porque hay un interés, es porque hay cierto romanticismo acerca de también la música, el rol que ha jugado la música, el cine, y por eso yo quería, ya viviendo desde Uruguay, poner el énfasis en cómo estas 22 academias a las que aludía Juan hace escasos minutos, sería importantísimo que también se avance en una cooperación que yo todavía extraño. Es decir, no puede ser que cuando salimos al mundo muchas veces los que tenemos hijos en edad escolar tenemos que acabar enviándolos a colegios en idioma francés o en inglés, ¿verdad? El famoso liceo francés que existe en todas partes, porque no tenemos la certeza de que van a poder continuar estudiando en español o en la lengua castellana, con lo cual yo creo que debe haber más colaboración entre Latinoamérica y España
porque justamente yo creo que el idioma se ha convertido hasta, diría yo, en una herramienta geopolítica. ¿Por qué? Pues porque ayuda a estos países a posicionarse culturalmente, pero también económica y comercialmente, y sobre todo es una herramienta que puede servir para ir conquistando esos otros territorios desde un ámbito, como dicen ahora, con el soft power, ¿no? Con habilidades blandas, la cultura. ¿Quién se va a oponer al cine? ¿Quién se va a oponer a los intercambios estudiantiles, académicos entre profesores, a la cooperación científica? Todavía, para poder llegar alto en la academia, hay que publicar en inglés, y cada vez más queremos que eso se vaya cambiando, que se pueda publicar también en español y que eso te reditúe, que sirva para seguir afianzándote en la carrera académica. Lo dejo por ahí por ahora. Tú hablabas del Instituto Cervantes, dabas un poco más de información sobre el Instituto Cervantes. Recordemos que hace pocas semanas, el mes pasado, fue el Instituto Cervantes quien organizó en Madrid un homenaje muy, muy emotivo y muy interesante, muy profundo a Mario Benedetti en sus 100 años, ¿no? Con la participación de varias figuras de la cultura española, de la cultura de España, leyendo y recitando algunas de las poesías de Benedetti a partir de la publicación de un libro. El libro Antología de la obra de Benedetti, que llevó a cabo nada menos que Joan Manuel Serrat, ¿no? Era la presentación de ese libro y de hecho terminó siendo un homenaje a Benedetti hecho con mucho cariño desde allá. Gonzalo. No, o Alejandro, ahí están dudando. No. Yo tengo dos cosas más para complementar lo que venía diciendo. La primera, que la identificación del castellano con el español, por lo menos en el siglo XX, es obra del franquismo. Fue Franco el que trató de evitar que existiera, que se siguiera prolongando el empleo de la lengua gallega, del vasco, del catalán. Y entre paréntesis, te sugiero, Juan, que no vayas por Barcelona pronto, porque capaz que han oído lo que has dicho y se van a enojar contigo. Los catalanes no aceptan que el castellano sea el español. Bueno, pero lo que quería decir es que indudablemente el empleo de las lenguas y la extensión de las mismas varía en el tiempo. Yo me voy a permitir, si tú me lo dejas, Emiliano, leer una muy breve cosa que escribió mi abuelo en 1918. Él le importaba automóviles franceses al Uruguay, pero claro, a raíz de la guerra, en esa época no podía importar nada, entonces entró en contacto con Estados Unidos bueno, con la fábrica General Motors, los coches Oakland. Y en una carta decía, dirigida en marzo del 18, decía mi abuelo a la gente de la General Motors en Michigan, hemos recibido, en castellano lo escribía, ¿no? Hemos recibido los 100 ejemplares, los folletos How to Buy Your Car Intelligently, por los cuales damos a ustedes las gracias. Sintiendo mucho que dichos folletos no nos sirvan, y entonces lo pone con mayúscula y destacado en su carta, absolutamente para nada. ¿Ah? Pues ni nuestros empleados ni nuestros clientes conocen el inglés. Desearíamos mucho que ustedes viesen la manera de publicar en español o en francés los manuales, folletos que decían enviar a América Latina. Era así. Qué jugosa esa anécdota, ese episodio, ¿no? De una especie de batallita por la lengua, batallita entre comillas, ojo, dicho con respeto, ¿no? En un ambiente muy micro, diría, ¿no? Sí, pero era el ambiente montevideano y nadie sabía inglés. Y claro, lo único que Juan, Gonzalo y yo recordamos de nuestra adolescencia seguramente son los 4 años de francés en el liceo, contra 1 o 2 de inglés. Así que lo importante era el francés, y bueno, eso se ha ido cambiando, y entre esos cambios figura el aumento del empleo de la lengua castellana. Quiero añadir a lo que dijo Susana, que sin embargo, pese a que ella entiende que el inglés en el medio académico es prevalente, y cosa que es cierta, eso no ocurre precisamente en el medio académico, llamémosle jurídico, y en parte de las ciencias sociales, en los cuales el empleo del idioma castellano está casi universalizado, y si no es castellano es el francés o el italiano, pero acá en Uruguay prácticamente, y en Argentina, y creo que puedo hablar por Brasil también,
prácticamente no se leen, bueno, trabajos académicos ni papers en inglés, salvo alguna cuestión muy especializada. Lo normal es emplear el castellano y emplear en todo caso el francés o el italiano. Ahora sí, Gonzalo. Yo voy por un lado totalmente distinto, porque sinceramente la comparación de cuál es el idioma que más se habla, y el segundo y el tercero, y quién va cuarto, y quién entra a placé, y todo, para mí no tiene ninguna importancia, absolutamente ninguna. Sobre todo cuando me dicen que el que más se habla es el mandarín. ¿Qué quiere decir eso? Absolutamente nada. Que hay más chinos. Eso es lo que quiere. No quiere decir más que eso. Susana se puede ir ríe. en dos direcciones, pienso yo, a futuro. A ver, ¿qué decías? ¿Perdón? Empezá de nuevo ahí. ¿El mundo qué? El mundo puede ir en dos direcciones, para mí, y yo no lo sé porque no sé cómo va a desarrollarse la tecnología. Una puede ser que nos pongamos todos de acuerdo en comunicarnos, y después decir, una cosa es comunicarse y otra cosa es los idiomas, son dos cosas distintas. En comunicarnos en inglés, y en ese caso va a ser en inglés. ¿Por qué? Porque es el que se habla más universalmente, no lo podemos negar. Sí, las lenguas latinas, como mencionaba Alejandro, se hablan en el mundo latino, pero se hablan poco fuera de él, no nos podemos ilusionar. Si va a haber una lengua universal, no una lengua, una comunicación universal, ese va a ser el inglés. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la tecnología haga de modo que sea innecesario estar haciendo traducciones. Porque yo ya he visto que hay aparatitos, computador, no sé qué son, traductores simultáneos, instantáneos, en que tú le hablas en español y le pones chino y el chino lee en la pantalla chino. Entonces, posiblemente para comunicarse, bueno, eso que está mostrando Alejandro, para comunicarse posiblemente no sea necesario que todos hablemos un mismo lenguaje. Ahora, ese es un punto que vale anotar, ¿no? Vale anotar porque puede estar marcando efectivamente una tendencia, ¿no? Claro. Ahora, el tema es que cuando vos hablas de la lengua refleja milenios de cultura, tradiciones, riqueza. Tú realmente no entendés un país si no podés hablar su lengua. No lo podés entender. Podés entender lo que te dicen, pero no entendés la esencia de la cultura y del sentir de ese país y de ese pueblo si tú no entendés su lengua. Eso es una cosa totalmente distinta. Y no interesa cuánta gente lo habla. Interesa cuál es la esencia de esa cultura que se refleja en la lengua. Y entonces aquí hay dos cosas que son para mí totalmente distintas. Yo creo que las lenguas todas, el español, el francés, el italiano, se van a preservar, incluso los dialectos italianos, se van a preservar, y es muy bueno que se preserven, porque vienen de una cultura milenaria que se refleja en esa forma de expresarse. Puedo dar ejemplos si quieren más adelante. Pero sí digo que a mí estas comparaciones de cuál es la que más se habla y cuál es la segunda y cuál es la tercera y cómo los vamos a alcanzar si los latinoamericanos nos reproducimos más rápido, son cosas que no tienen absolutamente ninguna trascendencia. Mirá, un poco en la línea de lo que contabas, aparece este mensaje que viene de la audiencia y que reengancha con Susana, ¿no? Facundo, ¿qué es lo que dice Facundo? Cuenta su propia historia personal. Es interesante lo que menciona Susana del soft power chino. Yo fui beneficiario de una beca del gobierno chino para Uruguay. Fui a China un mes a realizar un curso. Y en ese contexto, una semana del curso estuvo dedicada exclusivamente a historia y actualidad de China, cuando la temática principal era otra. Ahí tenemos un ejemplo, es parte de la consolidación de la cultura y del idioma. ¿Ah? Susana, ¿querías agregar algo sobre esto? Sí, quiero agregar, porque claro, evidentemente lleva más tiempo, sí, aprender una lengua. Yo coincido con Gonzalo, entenderse es una cosa, hasta cualquier traductor básico te ayuda a entenderte en caso de necesidad
extrema, pero comprender la cabeza del otro, comprender qué lo motiva, qué lo desmotiva, su reacción a ciertos estímulos, eso solo puede venir con el conocimiento ya de esa cultura que engloba más cosas que solo la lengua. Ahora bien, es una, como dije antes, es una estrategia de llegada, es una herramienta, y por eso hablo también de geopolítica. Como dice Gonzalo, depende hacia dónde va el mundo. Veremos también después del 3 de noviembre quién gobierna en Estados Unidos, qué pasa con otros polos de poder ahí en el mundo, como tenemos ahora a Rusia, también con un Putin que quiere devolver grandeza a Rusia, pero ciertamente Latinoamérica y España juntos tienen ahí un potencial, un activo, gracias al atractivo también de la música y a través de la música se nos cuela el idioma, la lengua. Complemento con este mensaje que llega de Flavio, que tiene varias partes. En primer lugar, a ver, en primer lugar dice, comparto lo que se señalaba hace un rato sobre la relación entre idioma y cultura. Yo vivo en Estados Unidos hace 4 años. Si no hablas inglés, no entendés la cultura estadounidense. De todos modos, también agrega que cada vez más se habla español. Se habla muchísimo español en Estados Unidos. Estoy en Texas, agrega. Después, están los oyentes que preguntan a propósito del Esperanto. ¿Qué piensan del Esperanto como lengua universal? Consulta Ernesto. Juan, a ver, dale. Estás levantando la mano por otro tema, pero creo que te gusta este también. A ver. Sí, primera cosa, quiero recordar en el caso de Italia, que España es muy conocido, pero tal vez Italia no tanto. En Italia existen muchos dialectos, por ejemplo, el toscano, que es el italiano en realidad, el véneto, el genovés, el siciliano, el napolitano y otros. Y vamos a entendernos, no son fáciles, son dialectos realmente complejos. Es decir, a una persona que habla en véneto, por más italiano que se sepa, es muy difícil que se le entienda. Y a mí, por ejemplo, leer las novelas de Montalbano, que están escritas en siciliano, me da trabajo. Muchas veces las tengo que leer en voz alta para entenderlas. Es decir, que el principio unificador de un país, el principio unificador en el caso de Italia, fue la lengua. Es decir, no cabe ninguna duda que la unificación se hizo por la fuerza, y cuando se decidió el toscano, era porque el toscano tenía mejor literatura, es decir, porque el toscano era la lengua de Dante y de Petrarca. Entonces, de modo que había un vocabulario amplísimo ya consagrado, y eso hacía tal cosa. Que haya sido Franco quien consolidó el español, el castellano como español, me deja sin cuidado, porque en definitiva es lo mismo, es necesario en un país que hablar una sola lengua. Y eso es el problema que se plantea precisamente en la ley que está en discusión en este momento en el Uruguay. Es decir, los gobiernos dictan leyes, las leyes tienen que estar escritas en un idioma. El idioma lo tienen que entender todos, porque precisamente la ignorancia de la ley no es un pretexto. De modo que la existencia en un país, en un gobierno y en un sistema legal de entender un único idioma es absolutamente esencial. Es decir, no es una trivialidad la unificación del idioma. No es una trivialidad que los romanos difundieran el latín en los lugares que conquistaban. No es una trivialidad que los colonizadores europeos enseñaran su propia lengua en los territorios de América, Asia y África que conquistaban. Es decir, precisamente es un elemento esencial, porque si no, ¿de qué manera se pueden cumplir las órdenes? ¿De qué manera se puede llevar la contabilidad? ¿De qué manera puede funcionar un país? Y precisamente el mandarín fue una imposición de Mao. Es decir, en China se hablaban una cantidad enorme de dialectos que todavía existen. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros de la existencia de los dialectos es la palabra té. La palabra té es un dialecto absolutamente minoritario en China, porque la palabra china, la palabra mandarín es shai, que es la palabra que adaptaron los portugueses, los japoneses, los rusos, en fin. Toda una cantidad de países adaptaron la palabra correcta del mandarín shai para el té. Bueno, entonces, eso por un lado, es decir, quiero defender la existencia de la lengua única en un país y mucho más la existencia de una lengua internacional. Y por último, quiero referirme a que es cierto, la comunicación electrónica va a permitir dentro de muy poquito en que yo esté hablando en español a través de una computadora y en el otro extremo aparezca en mandarín o aparezca en portugués o aparezca en el idioma que sea. Es decir, eso se está muy cerca porque la traducción automática ya está bastante avanzada.
Pero, atención, en la medida que existan dialectos, eso se vuelve casi imposible. Uh-huh. Dice otro de nuestros oyentes, Enrique, cuenta que mirando el idioma español en la computación, yo noto que ha habido un cambio muy importante en los últimos 10 o 15 años. Por ejemplo, en los juegos de computadora. Al bajarlos al PC venían con varios idiomas y el español no figuraba. Ahora el español está contemplado en todos los casos. ¿Gonzalo? No, es que yo no, sigo sin entender, o tal vez yo no me expliqué bien. Hay dos cosas que son muy distintas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Por supuesto que es muy práctico, y sobre todo cuando vas a unificar un país que estuvo toda la vida desunido, como fue el caso de Italia y de tantos otros, que tengas un lenguaje común. Pero ahí estamos hablando de razones de orden práctico. Y yo creo que sí, y como dije, pueden pasar dos cosas. O el inglés, posiblemente un inglés simplificado, porque el inglés es un idioma sencillo, pero tiene una ortografía y una fonética muy complicada. Un inglés simplificado puede ser ese idioma. O la otra alternativa es que no sea necesario, porque mañana tenemos estos aparatitos que te traducen de un idioma a otro. Y eso es exclusivamente a los fines prácticos de la comunicación. Otra cosa muy distinta, y me imagino que nadie estará proponiendo esto, de que porque haya un idioma único, entonces olvidémonos de todos estos otros idiomas menores o dialectos, porque esos dialectos justamente tienen una riqueza importantísima y tienen una cultura atrás de eso y tienen todo un mundo que hay atrás de cada uno de esos idiomas y dialectos. Y tú eso no lo podés tirar a la basura, al contrario. Tú tenés que si a ti te interesa, leí ahí en uno de los documentos que nos pasaron, que ahora a la gente ya no le interesa tanto aprender italiano como segunda lengua porque no, porque se habla en muy pocos países. Y aprender español porque es más práctico. Nuevamente, sí, claro que es más práctico. Pero si tú querés entender Italia, tenés que hablar italiano. Es decir, los hijos de los emigrantes italianos que quieren volver a tomar contacto con sus raíces y entender esa mentalidad y esa cultura, bueno, perfecto, tienen que aprender italiano, porque si no, no la van a entender. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si una cosa no quita la otra. Y sí, para fines prácticos hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo dije dos: o tenemos un idioma universal, simplificado, o confiamos en la tecnología. Pero eso no tiene nada que ver con ir perdiendo culturas milenarias que son riquísimas. Uh-huh. Lo último, ¿quién tiene...? Están reflejadas en los idiomas. Sí. Alejandro y Susana, breve, y ya completamos este tema por hoy. Sí, yo por ahí he leído que hay en este momento registradas algo más de 6.000 lenguas distintas, ¿no, verdad? En Italia, un montón, por lo pronto, ya que Juan hablaba de Italia, hay un montón. Mi suegro habla en véneto, más que en italiano, todavía mezcla alguna palabra con italiano, pero normalmente habla y creo que piensa en véneto. Mira, acá tengo este mensaje de Rosario, un oyente Rosario que dice: lo de Italia es increíble, mi hija vive bien al norte de Italia, contra Austria, y tuvo que estudiar alemán, porque ese es el idioma que se habla allí. Sí, claro, lo que pasa es que hay las provincias más del norte, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en realidad estuvo ocupada por los alemanes muchísimo tiempo. Y bueno, pues sabe y hablan alemán. Y la cultura esa a la cual se referían Susana y Gonzalo es la cultura alemana. Ahora, bueno, todo este lío con 6.000 lenguas de por medio, para mí se soluciona en muy buena parte, pese a lo que dice Gonzalo, para la comunicación. Se soluciona con esto. Yo tengo un traductor simultáneo ahí adentro. Es decir, si hablo en castellano y estoy hablando con un francés, le sale en francés. Bueno, siempre que no hablara yo francés, ¿no? Y viceversa. No es pese a lo que yo digo. Es una de las dos opciones que yo estoy diciendo que puede pasar. Claro, sí, pero no. Tú decías que se necesita conocer la lengua para poder conocer cuál es la manera de entender las cosas que puede tener quien habla en una lengua distinta. Susana también lo dijo, algo así. Y bueno, no digo que no. Yo lo que digo es que para la comunicación las cuestiones se simplifican bastante así. Para aprender la cultura supongo que no es necesario aprender
el Véneto para conocer bien la cultura, razonablemente bien la cultura italiana, pero por lo menos sí conocer el italiano. Susana. Hoy día, si no, no entenderías cómo es que piensan y sienten y lo que han escrito los italianos, ¿verdad? Sí, ahora cierra Susana. Yo lo que quiero simplemente muy cortito es que aprender chino es muy azaroso, exige mucho esfuerzo y también habilidades, destrezas lingüísticas, que no todas las personas las tienen. Entonces, eso es una ventaja a favor del español, es decir, realmente se aprende español mucho más rápido, o inglés o francés, por lo menos en nuestro mundo, en nuestra sociedad occidental, que el mandarín. Con lo cual yo creo que eso es algo que hay que afianzar y que hay que potenciar cada vez más como estrategia. Como dije antes, sobre todo que los países de América Latina, junto con España, ahí todavía tienen, yo creo, un nicho de mercado que no han explotado lo suficientemente bien. Volvemos a la tertulia. Hay por lo menos un tema más para conversar.